y a peut-être quelque chose dedans. Mais nettoyer le pâté, je pas y trouver un cheveu. ¡Órale! Chamacos, la mesa económica. Pedro Tello. Profesor, buenos días. Buenos días. José Luis de la Cruz. Muy buenos días. Muy buenos días. Pedro Tello, asústame, Panteón. Pues mira, estuvo la semana pasada la máxima autoridad de la OCDE, Gurría. señor Gurría. Ah. Y entre las conferencias que vino a ofrecer a México, entregó un documento con recomendaciones para mejorar el sistema de pensiones en México. Uno revisa el estudio y se va a las conclusiones y uno dice, bueno, sí, está bien, las 10 recomendaciones concretas que formula tienen sentido, pero pareciera que se ocupan del maquillaje más que de la esencia del problema que tenemos en materia de pensiones. ¿Por qué? En materia de pensiones tenemos problemas en 3 niveles que son 3 niveles críticos para este país. A escala nacional, en primer lugar, porque en este momento 6 de cada 10 mexicanos, cuando lleguen a la edad de jubilarse, no van a tener un fondo de pensiones que les permita tener una vejez digna en los últimos años de su existencia. 6 de cada 10 a escala nacional. Entonces tenemos un problema muy importante de cobertura en torno al que no se pronuncia la OCDE. Segundo, cuando bajamos al nivel de los estados, para ver cómo están los sistemas de pensiones de cada entidad federativa, un estudio hecho por una agencia de investigación habla que en México hoy, en 19 entidades federativas, los fondos de pensiones son absolutamente insostenibles. ¿Por qué? Porque no acumularon reservas para ir pagando lo que año tras año se tiene que estar erogando por este concepto a quienes se jubilan o a quienes ya están jubilados. 19 estados, más de la mitad de las entidades federativas, están metidas en un problema muy serio que no van a poder superar y cuya factura le van a endosar a la federación, que le va a endosar la factura a los contribuyentes por la vía de impuestos. Y el tercer nivel de problema es el estrictamente personal, el que nos atañe a todos. Con el sistema de pensiones vigente hoy en día, si una persona que está o que tiene su fondo de ahorro para la pensión no realiza aportaciones voluntarias para ir ampliando el monto de recursos que va a tener disponibles una vez que se retire, bajo el esquema actual, solamente va a recibir por pensión la tercera parte del sueldo que tiene en este momento. Es decir, vamos a pensar que tiene 3 salarios mínimos, pensando que alrededor del 60% de los mexicanos que trabajan reciben un ingreso mensual promedio equivalente a 3 salarios mínimos. 6,300 pesos al mes. Si la gente no realiza aportaciones voluntarias, al término de su vida laboral útil, va a recibir una pensión equivalente a los 2,100 pesos para lo que reste de su vida. De modo pues que a escala nacional tenemos una muy insuficiente cobertura. A nivel estatal tenemos sistemas quebrados literalmente, y a nivel personal tenemos un problema muy serio porque no podemos garantizar la existencia de una vejez digna para la mayor parte de los trabajadores mexicanos. En estos 3 niveles hay problemas muy serios que no se han atendido todavía y para los cuales la OCDE no generó propuestas concretas en torno a un asunto que es muy preocupante. Y muy rápidamente, para terminar, a no pocos nos empieza a preocupar el nivel que ha alcanzado la deuda externa en este país, o la deuda pública más bien, que realmente es un nivel que ha crecido especialmente en los últimos 3 años de manera por demás preocupante. Pero si ponemos todo lo que es la deuda asociada a las pensiones en este país y lo comparamos con la deuda pública, estamos hablando que el sistema de pensiones representa una deuda de casi 3 veces más que la deuda pública acumulada hasta este momento en México. Así que hay 2 bombas de tiempo de profundidad que tenemos que desactivar. Una es el sistema de pensiones ya, y el otro es el crecimiento de la deuda pública, especialmente en los últimos años. Es nuclear, Jacobo. Es nuclear. Son muy graves, y el de pensiones de veras es gravísimo para el país, para los estados, pero sobre todo para los mexicanos, para los individuos a escala familiar. Por muy cuate, de pronto,
que quiera parecer el maestro Gurría con el gobierno que corre, pues tampoco puede hacer ridículo frente a los demás en la OCDE, porque los demás también lo están viendo y lo están escuchando. Entonces se manda estos consejos para lo de las pensiones, pero por lo que dice Pedro, no bastan. No bastan esos consejos que amablemente el tamaulipeco le ha dejado a su gobierno amigo, ¿no? Finalmente, ¿cuándo vamos a tener que entrarle al chochoproa? Mira, al final del día lo que está haciendo la OCDE es la tarea al gobierno federal. ¿Por qué? Este problema de deuda pública y pasivos contingentes, como se conoce a lo que son las pensiones y otro tipo de, a final de cuentas, deudas que va a tener, compromisos financieros que va a tener que hacerle frente el gobierno mexicano, es un problema de lo que se llama sustentabilidad fiscal que se conoce desde hace 15 años. Es decir, las finanzas públicas en México no tienen la capacidad de enfrentar todo ese endeudamiento y todos esos compromisos desde hace 15 años. Entonces, lo que se le ha venido haciendo son remiendos a las finanzas públicas, pero en donde esto que viene a proponer el señor Gurría, en esencia lo que tiene es intentar desactivar el problema de pensiones, pero no desde un punto de vista social. No desde el punto de vista de las personas que en unos años pasarán a la vejez y que tendrán que garantizar mediante su trabajo, la pensión por su trabajo, una vida digna. ¿Desde dónde es? Desde el punto de vista de finanzas públicas, desde el punto de vista de un gobierno que no tiene la capacidad financiera para poder hacer frente a un compromiso legal, institucional que se adquirió durante las últimas décadas y que hoy se va a tener que recurrir a una nueva cirugía mayor, y que si se toma en cuenta la propuesta de la OCDE, lo único que se va a hacer es precarizar, democratizar la precariedad en la vejez. ¿A qué me refiero? O sea, llevar la precarización que estamos viendo en los empleos, llevarla a la vejez, hasta la vejez, y hacerla todavía más general. Puta. ¿Por qué? Porque si tú observas, el mismo diagnóstico de la OCDE te lo está señalando. O sea, la vida no vale nada. O sea, finalmente va a tener razón el maestro. Pero hay un cielo en donde todo se va a compensar. ¿Cuál es el punto aquí? Al final del día, lo que si tú ves el diagnóstico de la OCDE es muy claro. Las pensiones mediante las conocidas AFORES, lo que te garantizan, de acuerdo a su estudio, es una tasa de reemplazo de 26% de tu salario. Si quieren aumentarlo al 50%, tienes que aumentar las contribuciones entre 13 y 18% durante 40 años laborales. Y con eso lo que garantiza es el 50%. ¿De 13 a 18? De 13 a 18% tus contribuciones tienen que subir. Ahorita es de 6,5%. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que se trata de hacer con la propuesta de la OCDE, sobre todo para 26 millones de mexicanos, que tenemos derecho a la parte de la cotización anterior con la ley del Seguro Social de 1973, es decir, te mando a una parte que es tu cobertura del Seguro Social de antes, pero otra parte va a ser mediante las AFORES, pero no de ojo, las AFORES tal y como están ahorita, lo que en el mejor de los casos te garantizan, si aumentas tus contribuciones, es 50% de lo que traes ahorita de salario. Y eso si duplicas tus contribuciones ahorita. Entonces, en esencia, ante un escenario en donde el salario de los mexicanos va a la baja, muchas veces hemos platicado aquí cómo las remuneraciones que se están pagando ahorita de más de 3 salarios mínimos van a la baja y los trabajos que se están generando es de remuneraciones más pequeñas. La gran pregunta es de dónde van a salir esos recursos para poder contribuir más, si ahorita lo que vimos es una precarización laboral, en donde la propuesta de la OCDE es llevarlo a tu pensión, a tu vejez, porque las finanzas públicas ya no tienen la capacidad de responder a algo que está planteado desde hace décadas. Por lo dicho, Pedro, sí podrías calificar que José Ángel Gurría, desde París, desde la OCDE, de alguna manera se está prestando a hacerle una especie de trabajito sucio al gobierno de Henry Monster. No, yo creo que... ¿O sí se vale? Es decir, precariza todo, cabrón. Si ya están los trabajos, están mal pagados, pues que comprendan bien que van a ser viejos jodidos. O sea, si son jóvenes jodidos que están trabajando jodidamente, que se den cuenta que van a ser viejos jodidos. Y entonces ya emparejamos todo y entonces se vuelve todo congruente.
Lo que ha hecho la OCDE y el señor Gurría es venir a decirnos algo que ya conocíamos. Ajá. Lo que no venían a decirnos era lo que realmente estaba haciendo falta en este país para empezar a resolver los problemas que todos conocíamos. Ajá. No es nuevo que la cobertura es insuficiente, No. que los estados están quebrados, la mayoría de ellos, y que a título personal el asunto no pinta muy bien para la vejez. Lo que no hemos escuchado de parte de la autoridad nacional o de autoridades internacionales es cómo resolvemos el asunto, porque esto nos obliga a pensar en 3 cosas. 1, mejorar la situación de los salarios que se pagan en México. 2, formalizar la economía. Y 3, dar a la gente capacidad de ahorro para empezar a ahorrar mejor, más y mejor para su propio fondo de retiro. Si no hacemos esto, lo que sea que nos digan de afuera o de aquí adentro, no va a servir para nada que no conozcamos ya. Si se aplicara lo que dice Pedro, inmediatamente, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que llegáramos a una situación que no fuera para llorar o risible? Yo plantearía 2 cosas. Para que eso ocurriera, tendría que pasar al menos una generación, 20, Sí. 25 años. Sí. Pero hay algo en lo que yo sí puntualizaría. La OCDE sí vino a hacer una propuesta. Y la propuesta fue a los 26 millones que están en el periodo de transición, bájales la pensión. Esa fue su propuesta. Hasta el fondo del barranco. El detalle es que nos siguen dando recetas que no se ajustan a lo que necesitamos en este país para resolver un problema tan delicado. Sí, pero si no vas a dar una receta que solucione las cosas, no mandes cicuta. Esa es una buena. No. Esa es Si no una- me vas a dar la medicina, no me mandes cicuta, cabrón, no. Pero fíjese, los diputados hablando de 4 billones o no sé cuánto de pesos. ¿Y dónde estamos? La gente que ha trabajado, la gente que tendría que ser respetada. Claro. Qué barbaridad. Bueno, le mandan decir al señor Gurría que muchas gracias, que de parte de todos nosotros, bueno, no nos vamos, de todo, de parte del país, que muchas gracias a José Ángel Gurría, gracias. Broso. Hasta Gracias, luego. Pedro. Muchas gracias. Buenos días. José Luis, señora, muchas gracias. Gracias, un placer. Muchas gracias. Excelente día, señor. ¡Excelente! Que le vaya día. muy bien. Exactamente. Trabajos mañana, irremediablemente a las 6:30 estaremos con ustedes en Foro TV, lo quieran o no. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale! ¡Órale!